a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy os voy a hablar varias cosas con respecto a la última actualización, ¿vale? Si nos vamos pues por aquí a lo que viene a ser el sistema, se suponía que nos iban a dar pues una compensación, ¿no? Pues por cada 150 cofres o armamentos legendarios, mejor dicho, que hayamos recibido, ya sea por parte de cofres, de los envíos o de los viajes, nos iban a dar pues por cada 150 que hayamos recibido nos iban a dar un cofre con una inscripción rara o mejor garantizada. Pero ¿qué pasa? Han empezado a llegar los correos de forma un poquito desigual y bueno, yo he tenido que escribir al soporte porque a mí no me han dado ninguna compensación. Y es que después de que hayan tardado como más de 12 horas en responderme, porque les escribí cerca de las 5 de la tarde y me respondían como a las 5 de la mañana o más, pues bien, me han dicho que si te había tocado ya antes lo que viene a ser en los armamentos, alguno con inscripción especial antes, no te iban a dar nada si habías tenido, por ejemplo, ya 250 cofres y te había salido entre los 150 últimos o por ahí una última inscripción que ya fuese especial. Yo, como veis, ya tenía esta, que es la Intrépido, que da un 10% de daño a la habilidad, lo cual está bastante bien. Y claro, debido a esto a mí no me han dado ningún cofre, ¿no? En el correo este que me fuese a dar pues una inscripción rara o una inscripción mejor o legendaria como esta. ¿Vale? Entonces, simplemente para que lo sepáis, que si no habéis recibido el correo en el que pues te informan de cuántos llevas de todas las formaciones, porque en ese correo sí que pues os iban a decir que cuánto llevabais de cada uno de los legendarios, ¿no? De ya sea cualquiera, por ejemplo esta de cuadro hueco o la de cuña. En ese correo os informaban de cuánto llevabais de cada una y cuánto tardaban en daros una. Pero si ya habéis tenido una, como que te la han contado dentro de esos 50. Que a mí no me parece del todo bien, porque si ya lo has tenido con suerte, bueno, vale, pero si querían compensar, deberían compensar un poquito a todos, pero bueno, no nos podemos quejar si ya habíamos tenido una, pero por ejemplo habrá gente que ya haya tenido dos simplemente por probabilidad y claro, habiendo los mismos que tú, entonces es un poquito raro, ¿vale? Si ya has tenido suerte, los deberían de haber comprado, pues puesto como que ya habías tenido suerte y ya está, y haberte compensado igual. Sin embargo, a mí me ha tocado uno con inscripción rara en los cofres que he abierto justo ayer de la movilización de Alianza. Entonces no sé si habrá tenido que ver haber escrito al soporte o algo para que me den este o simplemente ha sido suerte porque estaba en los últimos y ya me le han dado, porque como digo yo llevaba como unos 280 o cosas así de legendarios de cuña y claro, yo me esperaba que mínimo me fuesen a dar un cofre y como no me dieron ninguno, pues les pregunté por eso. Y justo ha sido como suerte o algo así que me ha salido este con inscripción rara, que creo que está bastante bien. Que tenemos un refuerzo del 2% de daño de habilidad que provocamos y luego cuando provocamos daño directo a un objetivo actual tenemos una probabilidad del 30%, lo cual es bastante alta de recibir el daño total de habilidad recibido en un 5% durante 3 segundos, lo cual yo creo que está bastante bien esta inscripción, así que bueno, no me voy a quejar, pero bueno, si tenéis 150 de cuña, ¿vale? O de cualquier otra formación, pero 150 de la misma, los podéis contar si eso, escribir a soporte, porque debería daros el cofre. Por lo que me han dicho, están todos los correos mandados con los cofres de la inscripción. Si no os lo han dado es porque no os le debían dar, o eso es lo que me han dicho. Pero también en este vídeo os voy a enseñar una cosa que me han explicado y probablemente no lo sepáis, de cómo comprobar cuántos lleváis para que os salga el especial, ¿no? O la rara, la inscripción de esos 150 que se supone que ahora necesitamos para llegar a lo que viene a ser pues ese armamento legendario con la inscripción garantizada. Contarlo así ya como tal pues no serviría, por ejemplo, y más si habéis reciclado algunos o algo así, porque cada vez que conseguís una inscripción rara o especial pues se resetea, digamos, ¿no? Entonces, he encontrado una forma que me han explicado los del soporte para chequear cuántos llevamos para ver en qué momento nos saldría esa descripción especial, ¿no? Por ejemplo,
Este que tengo aquí en Cacao le tengo ahora mismo con triple línea, pues para que sea la marcha más rápida junto con Julio César, ¿no? Y si nos vamos aquí arriba, estaréis viendo ahora mismo el puntero, y pone una I de información. Tenéis que seleccionar primero la formación que queráis y luego ya después vamos aquí a lo que viene a ser la información y vamos bajando hasta aquí abajo y nos dice por los próximos 103 legendarios que quieras de la formación de triple línea vas a conseguir una formación de triple línea con una inscripción especial o rara. Esto sirve con cualquiera de las formaciones. Si por ejemplo me voy aquí a Ricardo que le tengo con cuadro hueco, pues me va a decir otro número totalmente distinto. Me dice, en los próximos 96 armamentos conseguiré esta formación pues con la inscripción especial o rara. Y lo mismo con cuña. ¿Vale? Por ejemplo, cualquier formación que tengáis, os lo van a ir poniendo, simplemente la seleccionáis y ya está. ¿Vale? A mí ahora me dice los 145, con lo cual yo entiendo que he llegado a los 150 y me ha salido lo otro, o algo así, ¿vale? Pero bueno, básicamente como que se va a resetear cada vez que consigáis una inscripción especial o rara, ya sea de cualquiera de las formas. No tiene por qué ser que la consigáis por parte de los envíos o de los cofres, viajes o lo que sea. Simplemente es conseguirla de alguna de las formas. Y bueno, también os quería hablar de cuáles son las formaciones que estoy yo seleccionando ahora mismo en el foro estatal y por qué, tanto en la cuenta principal como en la cuenta granja, ¿vale? Yo en la cuenta principal estoy seleccionando formación en cuña, ¿vale? Que formación en cuña pues es daño de habilidad, la mayoría de los comandantes ahora mismo pues están más enfocados en ese daño. También estoy seleccionando daño normal, ¿vale? La formación en arco, básicamente por ejemplo por comandantes como Liu Che y por lo próximo que pueda venir de caballería, ¿vale? Porque parece que si han metido un comandante que se enfoca ahora mismo más en el daño normal, no creo que sea el único y pues me imagino que van a intentar seguir metiendo más comandantes de daño normal. Entonces, pues para ir consiguiendo un poquito más de formaciones así que nos puedan utilizar, pues que puedan llegar a ser útiles a futuro, pues he decidido coger esta. Y luego en la tercera formación es un poquito más, digamos, personal, lo que cada uno puede elegir. Pero bueno, yo me he decantado por elegir la formación de testudo. Y me diréis, ¿por qué testudo? A ver, testudo es una de las nuevas formaciones que nos hace que recibamos un 5% menos de daño cuando tenemos un escudo y que toda la sanación que recibe su tropa aumente en un 2,5%. Yo he decidido elegir esta formación básicamente pues para que me sea más fácil encadenar bárbaros en el reino perdido. Yo estoy ahora mismo utilizando 3 marchas, ¿no? Para encadenar, ¿no? Y entre ellas los comandantes que estoy utilizando para que mis marchas aguanten mucho son Carlos Martel, que Carlos Martel pues tiene un escudo que absorbe un daño de 1200, ¿vale? Entonces pues me interesa también un poquito. Como estoy utilizando pues por aquí en la rama de defensa, tengo aquí que me va a dar después de utilizar pues una habilidad activa, ¿no? Me va a dar un factor de sanación, entonces pues aquí me estaría beneficiando de los dos buffs. Y luego también estoy utilizando para encadenar lo que viene a ser Heraclio, y Heraclio pues vuelve a pasar lo mismo, de que tiene un factor de escudo bastante potente, con lo cual pues me estaría beneficiando de esa formación, y de nuevo vuelve a tener los talentos de defensa y estaría obteniendo pues aquí otro 30% adicional de sanación, con lo cual yo creo que me voy a beneficiar bastante. También sanación pues nos va a servir bastante para encadenar y aguantar un poquito más en el KVK con diferentes marchas y poder encadenar no simplemente con una, con dos o con tres cuando tengamos menos tecnología y demás, y más ahora que va a salir la Pulapu, que lo estaréis desbloqueando en este gobernador más fuerte. Y pues también nos va a servir para daño a OE, o eso espero, ¿vale? Porque pone daño a 5 objetivos. Como digo, también podríais elegir la formación en círculo, que hace que aumente la sanación en un 5%. Sin embargo, yo esto lo veo más, lo veo un poquito peor. Sí que pues os serviría a lo mejor para comandantes como podría ser Hokubin, Ricardo, que no tengan a lo mejor un escudo, pero y que se usan también para encadenar, pero sin embargo yo creo que los que tengan escudo pues preferiría utilizar esta, ya que se beneficia por dos partes, tanto por el menos daño que recibe por parte del escudo, como el 2,5% que recibe de la sanación. Yo voy a estar, pues cuando ya tenga un poquito esta formación con algunas bonificaciones interesantes de estadísticas, daño a bárbaros y demás,
pues me cambiaré a formación en círculo para ponerla en los comandantes pues que curan un poquito más, ¿no? Y que pues se beneficien y cure ese 5% más, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahora yo solo tendría a Ricardo y como Ricardo ya aguanta muchísimo, por eso he decidido pues ponerlo un poquito. También me podría ser interesante en Zenobia, que Zenobia ya he visto que hay gente que también la utiliza para encadenar. Y pues para Hokubin, si es que lo tenéis, que también funciona un poquito, imagino que pues funcionará. También hay gente que está utilizando a Boudica legendaria, ¿vale? Boudica Prime para encadenar porque también recibe sanación y yo estoy utilizando a la Boudica épica que también recibe sanación, con lo cual puede estar interesante. Otro de los comandantes que podría recibir esa sanación es Dio-chan. Esa la tengo que probar porque no la he utilizado todavía para encadenar y quizás esté bastante interesante. Y bueno, creo que esto es todo referente a las formaciones en la cuenta principal. En la cuenta granja lo que yo estoy utilizando es formación de triple línea que aumenta un 5% la velocidad y estoy intentando pues conseguir lo que viene a ser inscripciones que me aumenten aún más esa velocidad y bueno, esto me sirve para dos cosas, tanto para hacer fuertes más rápido con todas las granjas y para reforzar las banderas y los rallies de forma más rápida y tratar de recibir el menor daño posible, ya sea pues el daño que puedas recibir de los otros rallies o pues porque te pueden enganchar la marcha. Entonces básicamente por eso estoy escogiendo triple línea en las granjas. Luego otra que estoy eligiendo en las granjas es la formación en línea, que me da un 10% de velocidad de recolección a todos los tipos de recursos, excepto gemas, y esta la he querido elegir porque me gustaría que me saliese en la inscripción de cosecha o alguna inscripción rara o especial, ¿vale? Que nos vaya a dar más recursos o más velocidad de recolección, sobre todo de oro, pues en la formación en línea. Yo ahora mismo sí que en muchas de las granjas ya tengo pues 3-4 inscripciones con cosecha, pero están en otras formaciones y no están en la formación de en línea. Entonces por eso es que he decidido cogerla. Y bueno, luego también en las granjas he decidido coger la formación en cuña, que la formación en cuña, como ya hemos visto, da un 5% más de daño de habilidad y sería pues para ponerla en la guarnición o bien para algún comandante que tenga con más daño para hacer algún que otro evento o para tirar los fuertes de manera un poquito más rápida. Si no, también se podría utilizar la formación en arco, que da un poquito más de daño normal y esta también puede ser bastante útil para guarnición y hacer que, bueno, en caso de que nos suerme en la ciudad, pues que el enemigo pierda un poquito más de tropas. O pues para matar los bárbaros también puede estar bastante interesante. El resto, formación en V, formación escalonada, quizás para bonificaciones o algo así, si es que tenéis alguna marcha de soporte, puede estar útil. Pero bueno, si no, formación en V yo no la veo mucho futuro. Formación escalonada, yo creo que tampoco. Formación en cuadro hueco, tampoco la veo así demasiado útil. Y luego ya formación en círculo y formación de testudo, ahora mismo solo serían pues para encadenar y como mucho sería probarlas en guarnición, pero bueno, si sois free to play no creo que hagáis ni guarnición ni rally, entonces bueno, creo que esto básicamente serían las formaciones que yo recomiendo ahora mismo. Y bueno, también una de las cosas que hay que destacar, los envíos aquí no se ven afectados por la formación que elijáis, ¿vale? Estos os pueden salir de todos los tipos, lo cual es un poquito malo y creo que lo deberían cambiar. Y bueno, luego hay otro fallo, ¿vale? Que os quería enseñar, que a mí me ha llamado bastante la atención, y viene a ser a la hora de, pues, filtrar los armamentos, ¿vale? Yo si ahora mismo me voy, pues, por ejemplo, aquí con Xianyu, me voy a buscar uno que sea de caballería, ¿vale? Por ejemplo, en este de por aquí, que tengo bastantes, le doy a que me le filtre por caballería y en vez de filtrármele por caballería, muchas veces me lo está filtrando por arqueros. No sé si ahora lo estará cambiando o demás, pero yo aquí he tenido varias veces que en vez de filtrármelo por lo que viene a ser infantería, por caballería me lo estaba filtrando por arqueros. Parece que ahora mismo lo han cambiado, pero por ejemplo yo en las otras cuentas me parecía arqueros en la segunda posición y caballería me aparecía por aquí. Si os pasa esto, simplemente ir a actualizar el juego. Yo creo que le he actualizado hace muy poquito. Pero si no, tener cuidado porque esto estaba filtrándolo mal, ¿vale? Si poníamos, por ejemplo, que nos lo filtrase por daño y luego seleccionase, pues, por ejemplo, arqueros o infantería, estaba como... arqueros o caballería, perdón, estaba esto como intercambiado, ¿vale? Yo ahora mismo lo tengo con caballería, ¿vale? Y me filtra, pues, por ejemplo, que me pone primero lo de arqueros. Entonces, cuando seleccionáis como el daño total,
no debe de filtrar del todo bien, ¿vale? Yo creo que no debería filtrarlo así, ¿vale? Porque si lo vas cambiando, sí que es cierto que hay veces que te pone, por ejemplo, otras delante. Yo creo que lo han terminado de cambiar, ¿vale? Porque yo, sobre todo en las granjas, que estoy abriendo ahora cofres y demás, quería filtrarlo para reciclar y yo ponía la de caballería y me salían de primeras todo lo que venía a ser de arqueros, ¿vale? Entonces, no tenía por qué haber seleccionado esto, pero no me estaba filtrando bien cuando lo estaba haciendo en el móvil, sobre todo, ¿vale? En el ordenador sí que lo suele hacer mejor, pero entre esas dos cosas, caballería y arqueros, no estaba filtrando del todo bien. Simplemente pues para que tengáis un poquito cuidado con esto y vayáis a ver si os falla o alguna cosa de estas, que vayáis a mirar que no tengáis alguna actualización pendiente, porque a mí en el móvil sí que me lo estaba intercambiando caballería y arqueros. Y bueno, luego también quería hablaros de otra cosa referente al correo, ¿no? Que debe de estar pues por aquí, que os debería salir por aquí en el sistema. Y es que hubo bastante polémica porque ha habido gente que le ha salido antes que otros. A ver, eso entiendo que puede llegar a ser normal porque, bueno, no van a filtrar a todos los reinos al mismo tiempo, pero es que hubo una polémica con el reino del 2605, que es que en el directo salió el cofre que le habían dado por compensación del sistema y solo se lo habían dado, parece ser que a ese reino y no a ninguno de los otros. Entonces hubo mucha polémica y a raíz de eso, de que hubo mucha gente que empezó a escribir a soporte o algo así, ha sido cuando han empezado a dar los cofres de compensación en el sistema. Si todavía no le tenéis, escribir a soporte y si no, pues chequearlo de la forma que os he dicho, que no que hayáis llegado a tener las 150 o cuánto os falta o alguna cosa de estas, porque si ya tenéis una inscripción de antes especial, ¿vale? No os van a contar desde el mismo punto lo de las 150. Simplemente pues para que tengáis un poquito de cuidado y más que nada, si no tenéis ninguna inscripción, habéis abierto los 150 y lo tenéis seguro, escribir a soporte porque ya deben de estar todos los correos listos y básicamente deberíais de tenerlo ya. Si no lo tenéis es por algún problema o porque no os los van a dar, pero ya según me ha explicado los de soporte están todos los correos mandados. Así que nada, este más que nada es un vídeo así informativo. Tenía grabado ya el vídeo referente a lo que viene a ser pues los galardones de aquí de temporada y lo que viene a ser la retrospectiva de la temporada. Pero bueno, creo que este vídeo informativo sobre lo que viene a ser por qué ha habido gente que ha recibido el correo antes que otros, si no le habéis tenido, qué es lo que pasa, y si no le vais a recibir o si tenéis que escribir el soporte, también tener un poquito de paciencia porque tardan bastante, pues he decidido hacer este vídeo y el otro pues le dejaré un par de días y probablemente el lunes ya veáis las estadísticas de mi KVK y pues las estadísticas que he hecho yo y las de todo el reino. Así que nada, este vídeo lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya resuelto algunas dudas con respecto al correo y con que tengáis un poquito de cuidado acerca de cómo filtra ahora mismo, porque a mí en el móvil no me estaba haciendo muy bien las filtraciones entre caballería y arqueros. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.